Bien, y vamos a darle admit a la gente. Excelente. Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Ya van llegando, se van sumando. Acá con mucha expectativa por enseñar, por transmitir y por compartirles un poquito esta pasión por la respiración y el surf, utilizando como excusa para transmitirles a ustedes esto. Vamos a darle un ratito más a todos los que están entrando y se van sumando. Acá también contamos hoy con la presencia de Lucas Osorio, que es otro de los instructores maestros de Oxygen Advantage y una gran persona acá que me está dando una mano muy grande. Así que muy agradecido de compartir otra nueva aventura de la respiración juntos. Así que Lucas, gracias por tu experiencia, por los consejos y la buena energía de siempre. Gracias, Mati. Gracias a ti por tomarte el tiempo de hacer esta clase para todos. Va a ser muy potente, entonces todos 100% acá para que no se pierdan nada de esta información. Excelente. Acá listos para compartir. Les vamos a dar un momentito más a los que se sumen. ¿Cómo va, Gonzalo. Gonzalo? Bienvenido. ¿Alguien tiene alguna pregunta general o algo para ir charlando antes de arrancar? ¿Tienen alguna duda? Cualquiera que quiera preguntar algo durante la masterclass, levante la manito a través del chat y ahí vamos contestando. Vamos haciendo esto bien dinámico para todos. Espero que les guste. Estoy bastante preparando, sobre todo porque me entusiasma mucho esto. Es una herramienta muy interesante que descubrí a partir de casi por necesidad, por encontrar algo que me estaba faltando y me llevó de a poquito a Oxygen Advantage y a conocer a todo el grupo de trabajo de Oxygen Advantage, que es increíble, es una gran comunidad. Estamos todos compartiendo una pasión. Hemos tenido la posibilidad de compartir una semana todos juntos en Irlanda, en la casa de Patrick, que es el desarrollador del método. Increíble, así que con ganas, con energía, listos para transmitir todos los conocimientos y la pasión por el mar, por las olas. Espectacular. Yo nunca he surfeado, pues sabes que soy apneísta, pero es un mundo que también me parece muy curioso, pues me causa mucha curiosidad porque creo que son dos mundos que se pueden complementar muy bien, ¿no? La apnea y el 100%, surf. 100%, 100%, porque te va a dar muchas herramientas para poder disfrutar muchísimo más tu experiencia, eh, ahorrándote quizá lo que le pasa a muchas personas, que es ese miedo al mar, esos sustos que te agarra cuando te atrapa una ola o cuando te confundiste y era bastante más grande de lo que realmente era, y estás ahí en una situación que es incómoda. Y si no sabes lidiar con esa incomodidad, te llevas un susto y el limitante para muchas personas, para disfrutar de algo que es increíble, esa conexión y ese estado de flow que se logra arriba de una ola, por más cortita que sea,
es espectacular en el momento en el que sentís que la ola te lleva y estás ahí, te empuja, el mar te lleva, es espectacular, sumado a que generalmente lo haces en un ambiente que es muy lindo, como es la playa, generalmente con buen clima, los horarios ideales del mar son el amanecer o el atardecer, todo suma y hace que sea un combo muy ameno y listo para disfrutar. Bien, bueno, repito, ¿alguno tiene una pregunta o algo para hacer antes de comenzar? Pregunta, Mati, ¿tú has visto que los surfistas tienen de por sí un Volt más alto que un cliente normal que llega a ti? Te diría que no necesariamente, No no necesariamente. necesariamente, porque muchas veces eh, los patrones respiratorios, al ser distintos en el agua que en tierra, porque en el agua generalmente se va a respirar más por la nariz, por una cuestión de tener agua en la cara, y eso muchas veces eso te traslada a la vida cotidiana. Sí tienen ya un mayor conocimiento, una mayor destreza para el ambiente, pero no necesariamente se correlaciona con la respiración funcional en la vida cotidiana, que es un poco bueno lo que pasa con los atletas y los deportistas, que por más que tengan un rendimiento excepcional, por así decirlo, en el campo, muchas veces su respiración no es funcional, sino simplemente que aprendieron a convivir con algo y a gastar un mayor porcentaje de energía a un costo más alto, que muchas veces después lo terminan pagando quizás al final de sus carreras o sobre el final de sus carreras, cuando empiezan a aparecer problemas, empiezan a aparecer lesiones crónicas y un montón de complicaciones, pero la verdad que no necesariamente tener una práctica de surf te genera una mayor respiración funcional o una mejor calidad respiratoria. Sino yo creo más eso, destreza para saber lidiar con las condiciones que tocan. Bien, ¿Qué bueno, tal? ¿Cómo están? Oye, una cosita con respecto a eso, Matías y Lucas, aprovechando que él comentó que era apneísta, eh, sí, pero la práctica de apnea o los ejercicios para apnea de respiración, yo soy surfer y he practicado muchos ejercicios de apnea básicamente para poder estar más tranquilo debajo del agua y como que tener un poco más de build my, ¿cómo se dice? Como que tener el umbral del CO2 sea más alto, o sea, que pueda resistir más. Todo el mismo tema de Oxygen Advantage, por eso fue que me gustó mucho y hice el curso. Ese es, los apneístas sí de alguna manera deberían tener, o se podría decir que de alguna manera sí construyen un poco más esa parte de respiración, ¿no? O sea, la gente que practica apnea o que practica, por ejemplo, spearfishing, ellos sí podríamos decir que de alguna manera podrían tener una mejor respiración dado el deporte que practican. ¿Puedo responder esa pregunta, Mati? claro. Sí, sí. Sí, por Pues, supuesto, aquí mejor que vos. pues mira, yo que he estado, ahorita estoy en Dahab, que es una donde están hay muchos apneístas, es uno de los lugares del mundo donde más se reúnen apneístas. Sí tiene una tolerancia muy alta al CO2 porque hace parte del deporte, pero no necesariamente tienen patrones funcionales de respiración. Cuando llegué aquí a Dahab hace 3 meses, estaba entrenando un grupo de apneístas donde había personas con problemas de rinitis, personas que roncaban, y que me tocó a mí entrar a cambiar patrones disfuncionales de respiración que les estaban afectando las vías aéreas, y eso muchas veces los limitaba para compensar. Entonces, sí hay tolerancia al CO2, pero todo el entrenamiento respiratorio de la apnea está enfocado al deporte y no necesariamente a recuperar los patrones en el día a día, y eso afecta a muchos apneístas. Y estoy hablando de apneístas que
que tienen un nivel alto. Estoy hablando de apneístas que bajan 80 metros, que bajan 70 metros de profundidad. Entonces, ahí es donde Oxygen Advantage para ese tipo de deporte todavía tiene una cabida tremenda. No necesariamente un apneísta sabe suficiente sobre respiración ni tiene patrones de respiración funcionales, así tengan un volumen muy alto. Hay que entender que una tolerancia alta al CO2 solamente es uno de los aspectos que componen la Interesante. respiración funcional. Gracias. Sí. Sumando por ahí a lo que dice Lucas, y que añadiéndolo a lo que mencionaba yo antes de los deportistas, creo que a ese nivel muchas personas tienen un muy buen, lo que yo llamo ajedrez mental, capacidad para lidiar con esa incomodidad y, digamos, atravesar paredes con esfuerzo, con energía, pero que les cuesta mucho volver al otro lado, ponerse en ese espacio de respiración funcional, de calma, de relajación. Eso les cuesta mucho porque ellos saben cómo gastar energía, pero no saben cómo cargar energía de vuelta a partir de la respiración. E incluso muchas veces eso mismo los hace sentir incómodos, les genera ansiedad, porque no están esforzándose. Y eso es un poco lo que vamos a aprender ahora y lo que Oxygen Advantage sobre todo hace mucho énfasis. Excelente, gracias. Bien. Bueno, vamos a darle comienzo, ¿les parece? A todos, Démosle a esta candela. masterclass del método Oxygen Advantage para surf. Bien. Vamos a pasar aquí. Vamos a mover. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Sí? Vamos a hacer una breve reseña de qué es el método Oxygen Advantage, las diferencias entre hipoxia y hipercapnia, qué es la tolerancia al CO2. Voy a hablar, si puedo, muy poquitito, pero un poquito fuera quizás de tópico de lo que es la aventura de la retención, porque escapa un poquito a lo que es Oxygen Advantage, y cómo acceder a flow a través del surf, ¿sí? Que son las características de flow, este estado de concentración total y absoluta en la que nos estamos tan inmersos en la actividad que ni nos damos cuenta del paso del tiempo ni nada. Bien, ¿quién soy yo? Esto es una parte que me gusta siempre sumar a todas las que son las charlas y todo, para que me conozcan un poco más, para que sepan de dónde vengo. Últimamente se me hace bastante difícil encasillarme quién soy, qué hago, porque parte de lo que me gusta a mí es como pues, explorar, ser curioso, inquieto, hacerme preguntas, buscar nuevas avenidas, eh, cambiar. Prácticamente la gran parte de mi vida la desarrollé jugando al rugby en Argentina, en un deporte de contacto en el que uno siempre quiere imponer su voluntad sobre el otro. Y al momento de descubrir el surf fue una gran choque, porque yo nunca puedo imponerme sobre el mar. El mar, la naturaleza, siempre va a ganar. Entonces fue como reaprender algo absolutamente distinto, aprender a dejar de querer imponer y aprender a estar más atento y presente a lo que veía, a lo que me daba el mar. Y esa atracción por el surf me llevó a explorar el freediving, a tener el nivel 1 de freediving, a tener el open water de buceo, a vincularme muchísimo más con el mar y a recuperar un amor perdido que tenía de cuando era chico, que hoy lo disfruto mucho y es una parte integral de mi vida. Así que soy yo, tengo una formación como profesor universitario en educación física en la Universidad Nacional de La Plata. Después me especialicé en lo que es fuerza de acondicionamiento físico. Me fui a estudiar a Estados Unidos. Creé un centro de entrenamiento acá en La Plata. Pero siempre había algo que me faltaba porque, por más que yo le brindara lo mejor a mis deportistas, solamente los veía 1 hora al día máximo, un par de horas a la semana. Y el resto de los días, ¿qué les podía dar? ¿Qué herramienta les podía dar a ellos para que tengan a disposición 24/7 con ellos, para que no solo les permita llegar mejor al gimnasio, sino mejorar sus días en general? Y esa herramienta es Oxygen Advantage.
¿Cuáles son los beneficios de este método aplicados al surf? Primero que nada, que nos permite tener una preparación en tierra. Yo personalmente vivo en la ciudad, estoy lejos del mar, me cuesta, pero quiero seguir entrenando y quiero seguirme preparando para el agua. Bueno, tengo Oxygen Advantage, cuenta con más que nada todos los ejercicios en tierra, entonces puedo tener una preparación en tierra para llegar al momento del mar muchísimo más preparado, sobre todo con la frase esta que les puse yo acá abajo. La confianza radica en la preparación, y esto es algo también que lo vamos a ver en lo que es flow. ¿Sí? Mejor salud general. El método Oxygen Advantage no solo les va a mejorar su surf, sino también su salud en general, porque como hablábamos recién con Lucas, tener una respiración funcional va a mejorar cualquier aspecto de su vida. Una respiración toca todas las partes de nuestra vida, todas las facetas intervienen por la respiración, es algo que es totalmente central y angular en nuestras vidas. Un aspecto que para mí es fundamental, más y mejor sueño. El sueño viene para mí después de la respiración, es algo que no hay cualidad física o de salud que no se vea afectada por el sueño. Y el sueño depende de cómo respiramos nosotros. Una mejor respiración funcional nos va a permitir un mejor sueño, y un mejor sueño nos va a ayudar en todos los aspectos que nosotros queramos mejorar. Es fundamental y es clave, y un poco lo que hablábamos también antes con Lucas. La parte de recuperación, que es una de las cosas que veo yo que más falta en la sociedad occidental en general, tiempo para recuperarse, tiempo para reponerse. Y por último, más olas y más diversión. El surf es de estar arriba de la ola, y es un poco avaro el deporte porque generalmente ese tiempo es corto, pero cuantos más olas podamos agarrar, más vamos a disfrutar. Y el método Oxygen Advantage nos va a permitir esa capacidad de mejorar nuestra capacidad física, estar más calmos, más regulados y disfrutar más de la práctica que hoy nos atrae. Bien, volviendo. ¿Qué es el método Oxygen Advantage? ¿Y por qué es algo que a mí me atrapó y me atrajo? Porque es una metodología basada en nuestra respiración día a día, momento a momento. ¿Sí? Como yo mencioné antes, mucho de lo que yo hacía antes era en el momento, no tenía una herramienta para darle a mis clientes, a mis alumnos, a mis deportistas, para que puedan trabajar todo el tiempo, para que lleguen mejor a la situación de entrenamiento, lleguen mejor al partido, lleguen más calmos. Esto es Oxygen Advantage. Acá en la foto lo ven junto a mí, Patrick McKeown, que es el creador, desarrollador del método y bueno, mentor mío, de Lucas y de todos los que formamos acá el grupo de Oxygen Advantage. Bien, vamos a empezar con una práctica, ¿sí? Vamos a cortar un poquito la teoría y la charla y vamos a hacer una práctica y vamos a utilizar el test fundacional de lo que son Oxygen Advantage, que en inglés se llama Bolt Score y en español se traduce como test de nivel de oxígeno corporal. ¿Sí? Es un test muy sencillo, pero que a veces se complica porque tiene una característica esencial, que es un test que no requiere esfuerzo. Y como hablábamos con Lucas, la mayoría de las personas o de los deportistas, atletas, saben cómo esforzarse, saben cómo poner toda esa energía y su fuerza de voluntad en algo, pero no saben mantenerse en calma y mantenerse relajados. Y esto es parte del test. ¿Sí? ¿Qué hace este test? Es una lectura indirecta de nuestro nivel de dióxido de carbono y nuestra funcionalidad respiratoria. Es igual a lo que se llama el control post del método buteico, que es un método hermano de Oxygen Advantage. Oxygen Advantage en realidad nace de buteico. Y si nosotros logramos tener un volt de más de 25 segundos, tenemos 89% de chance de tener una respiración funcional. ¿Cuál es el objetivo del test? Es identificar el primer signo definitivo de querer respirar. Esto se mide en segundos. Así que los invito a todos, si están listos, a que se tomen, que
que tomen sus móviles, sus teléfonos celulares, pongan el cronómetro y vamos a practicar este test, para saber cómo están, cuál es nuestro punto de partida. Yo a veces lo explico simplemente como eso, que es como identificar dónde estamos para saber hacia dónde, cómo progresar hacia los objetivos que queremos, ¿sí? No está ni bien ni mal el resultado que tengamos, es irrelevante para esto, simplemente establecer un punto de partida y decir, ok, de acá arrancamos a trabajar. Les voy a explicar la ejecución ahora y después le vamos a dar un tiempito para que lo llevemos adelante. La ejecución es muy fácil, nos vamos a tomar un tiempito para respirar normal, de una forma silenciosa, siempre por la nariz, si lo pueden enlentecer un poquito mejor, pero simplemente traten que todo sea normal, silencioso y por la nariz. Previo a comenzar el test, vamos a realizar una exhalación sin realizar ningún tipo de esfuerzo. No hace falta que vaciemos totalmente los pulmones, simplemente suelten el aire y dejen que los pulmones se vacíen solos. Una vez que se vacían los pulmones, nos vamos a tapar la nariz y activar el cronómetro. Y nos vamos a ir hacia adentro, vamos a observar cómo está nuestro interior y vamos a empezar a detectar las señales que nos da nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que buscamos es detectar la primera señal de que nuestro cuerpo quiere respirar, ¿sí? Eso es nuestro Volt Score. Es un test que se hace sin esfuerzo. Yo a veces trato de definirlo que es como un test de velocidad. Queremos detectar lo más rápido posible ese cambio, esa señal en el cuerpo que indica que nuestro cuerpo básicamente se dio cuenta que no estamos respirando. Y se activó algo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo previo a arrancar? ¿Tiene alguna duda? Bien, ¿estamos todos listos? ¿Sí? Vamos a hacer pulgar arriba, si estamos listos para comenzar. Bien, vamos a arrancar, respirando suave, preparándonos. Vamos a tomar 30 segundos de preparación. Suave, normal, silencioso, por la nariz. Vamos sintiendo el aire entrar en nuestro cuerpo. Vamos sintiendo cómo el aire se va. Hacemos todo muy suave, muy relajado. Vamos a tomar una inhalación normal. Ahora no hace falta que sea completa ni nada. Normal. Tomamos una exhalación normal. Exhalamos. Activamos el cronómetro y nos tapamos la nariz. Recuerden que lo que estamos buscando es el primer signo de que nuestro cuerpo se dio cuenta que no estamos respirando. Observen su interior, empiecen a leer las señales de su cuerpo. Muy bien. No tienen que poner ningún tipo de esfuerzo de voluntad. ¿Mm? Bien. Hay un par que siguen. Vamos a dar tiempo a todos. A ver si hay alguien que está siguiendo. Creo que estamos todos. El resto no lo sé porque tiene la cámara apagada. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta si hicimos este test bien? Si la inhalación posterior a la actividad es igual. Si yo necesito, al terminar el ejercicio, tomar una inhalación más profunda, más grande, más ruidosa, significa que puse fuerza de voluntad. Tenía que haber terminado antes. No importa. Es parte de la práctica y la destreza de familiarizarse con el ejercicio. Bien. Hay distintos niveles en este ejercicio. Todos los que tienen un bot... Sí, Mati, creo que hay personas esperando entrar. ¿Puedes a ver. revisar?
A mí no me figura nada. ¿No? Ah, bueno, vale. Voy a Bien, decirles que vuelvan a ingresar. bien, 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 bien. Acá yo lo veo, por ahora no me salió nada. Bien, bueno, distintos niveles, ¿sí? El punto de quiebre está aproximadamente alrededor de los 25 segundos, que es como marca la diapositiva, que es donde nosotros tenemos 89% de chances. Ahí está, Lucas, tu hermana. Ahí entró. Bien, tenemos 89% de chance de tener respiración funcional. Todos los que están por debajo de 25 segundos, 15 segundos, 10 segundos, no es motivo de preocupación, no es motivo de nada, simplemente sepan que muy fácilmente aplicando los ejercicios que van a aprender hoy, van a mejorar un montón. ¿Qué es eso? También consideren que el test requiere práctica, familiarización para saber exactamente qué son las señales que estamos buscando, cómo interpreto yo que mi cuerpo se dio cuenta que no estoy respirando. Bueno, práctica, prueben el ejercicio una y otra vez, pero es una buena medida de saber dónde estoy, ¿sí? Cuál es mi tolerancia al dióxido de carbono, porque eso lo vamos a ver adelante, juega un papel principal en la mayoría de las cosas, pero sobre todo en el surf, y ahora vamos a ver por qué. ¿Alguna pregunta, algo antes de progresar? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, vamos a progresar. ¿Cuáles son los pilares del método Oxygen Advantage? Bueno, acá vamos. Tenemos dos pilares fundamentales, que son la respiración funcional, que se define como respirar de acuerdo a las demandas metabólicas del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le estoy demandando energía a mi cuerpo, como por ejemplo haciendo ejercicio, voy a respirar con un volumen y una amplitud más grande. Pero si yo estoy sentado, relajado, como por ahí están ustedes, yo estoy hablando, por lo tanto voy a estar requiriendo más energía, la respiración tiene que ser muy sutil, muy suave y casi sin esfuerzo. Si yo estoy sentado acá, eso no es una respiración funcional, ¿sí? Y por último, el otro pilar están los ejercicios estresores, que son los ejercicios de entrenamiento de simulación en la altura. Son hipóxicos e hipercápnicos. Como bien hablábamos antes, los dos juegan un papel fundamental y necesitamos de una respiración funcional para potenciar de los ejercicios estresores. Si nosotros trabajamos sobre los ejercicios estresores y como nos pasa a la mayoría que nos gusta la intensidad del esfuerzo, estamos dejando un montón de lado, porque estamos dejando de lado toda la parte que es de recuperación, de regeneración y de volver a centro, de regular nuestro cuerpo. Es importante saberlo, es importante entender que, por lo menos desde mi punto de vista, la respiración funcional juega un papel trascendental, porque es eso que estamos en las 23 horas en las que no estamos haciendo algo de puntual como ejercicio, surf o lo que sea. Bien, continuemos. La respiración funcional. En lo que es Oxygen Advantage se basa en tres puntos fundamentales que son la bioquímica, la biomecánica y la psicofisiología. La bioquímica tiene que ver con la relación y el balance en el pH de la sangre, entre lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Cómo eso se desregula y se vuelve a regular en un equilibrio muy finito. La biomecánica básicamente se refiere al movimiento que hacemos con nuestro cuerpo para respirar, dónde llevamos el aire, cómo actúa nuestro diafragma al momento de respirar y cómo utilizamos nuestro cuerpo, ¿sí? La psicofisiología se refiere a cómo está regulada la parte que hoy en día se llama autónoma del sistema nervioso central, pero que quizás, y es muy probable que en un tiempito se saque ese término autónomo, porque se está probando y se está demostrando cada día más que nosotros podemos intervenir sobre eso. Incluso nosotros vamos a ver cómo podemos intervenir sobre ese balance entre ese sistema autónomo que está compuesto de dos ramas.
que es la que nos prepara para la acción, el esfuerzo, que es lo que muchas veces se llama como correr o volar, o en inglés fight or flight, y el otro lado, que también se llama simpático, sistema nervioso simpático, y por el otro está sistema nervioso parasimpático, es la otra rama, la parte de recuperación, de digestión, de reproducción, ¿sí? Todo eso tiene que estar en equilibrio. Nuestros cuerpos no están hechos para estar bajo amenaza constante. Simplemente es ir, solucionar el estrés, resolver la amenaza y volver a un lugar de recuperación, de regeneración, de descanso, de reposición de energía. ¿Sí? Bien. Los ejercicios estresores, como bien mencionamos, es un entrenamiento intermitente hipóxico hipercápnico. ¿Qué es hipóxico y qué es hipercápnico? Acá lo vamos a ver. Y acá es donde empieza a adentrarnos un poco más ya a lo que es el surf. Hipoxia se produce es cuando hay poco oxígeno, ¿sí? Y se considera hipoxia cuando la saturación de oxígeno cae por debajo del 85%. Este estímulo, este estrés sobre el cuerpo tiene un buen efecto porque genera que segreguemos más glóbulos rojos. La baja de oxígeno nuestro cuerpo la interpreta como una amenaza, ¿sí? Entonces, por lo cual manda a la médula ósea a producir más glóbulos rojos para estar más preparados a eso. Adaptación del cuerpo a la baja de oxígeno. Pero bueno, en el surf nosotros no lidiamos tanto con hipoxia, porque los wipeouts y las inmersiones más grandes, por más que estemos en Nazaré, generalmente no son de tanto tiempo. Nosotros es muy difícil en el surf llegar a experimentar hipoxia, porque no estamos tanto tiempo bajo el agua. Pero sí, lo que experimentamos y con lo que tenemos que aprender a lidiar es con la hipercapnia, que es cuando se acumula demasiado dióxido, dióxido de carbono en nuestro torrente sanguíneo. ¿Sí? El dióxido de carbono, como para que ustedes entiendan, es lo que regula nuestra respuesta respiratoria. Nosotros no respiramos porque nuestro cuerpo sensa que el oxígeno baja, sino porque nuestro cuerpo sensa que hay más dióxido de carbono del que puede tolerar. Y para mí la palabra tolerar juega un papel clave acá. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono se siente incómodo. El dióxido de carbono es eso que nos genera esa necesidad de quiero respirar, necesito respirar. Es una respuesta muy precisa de nuestro cuerpo, pero que tiene un detalle puntual, que es que suele estar desregulada. ¿Por qué? Porque como nosotros nos adaptamos a niveles bajos de oxígeno y segregamos glóbulos rojos, también nos adaptamos a niveles bajos de dióxido de carbono. Entonces cada vez nuestra respuesta respiratoria termina siendo más rápida, en lugar de es más tardía. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en un ciclo de estrés que nos hace que nuestro cuerpo esté constantemente peleando por adaptación, y hace que nos terminemos acostumbrando a niveles más bajos de dióxido de carbono. Entonces nosotros constantemente, nuestro ritmo respiratorio es más elevado. Está sonando la alarma para respirar y la necesidad de respirar más rápido. Y el dióxido de carbono juega un papel fundamental en el cuerpo. Es fundamental. Ahora lo vamos a ver a través de una cosa que se llama el efecto de Bohr. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda hasta el momento? ¿Quieren hacer alguna pregunta, algo o proseguimos? ¿Estamos todos bien? Perfecto. Sigamos. Bien. Acá vamos. ¿Cómo aplica esto al ser? Ya adentrándonos más específicamente en la actividad que nos trae a cuestión. El surf es un deporte que implica esfuerzos intensos, el remar para agarrar una ola, a realizar un duck dive, una inmersión filtrado en olas grandes, seguido de pausas de distinta duración. O sea, nosotros tenemos esfuerzos intensos en los que trabajamos, en los que nos cansamos, pero después por ahí tenemos pausas largas,
ahí en el line-up, esperando a que venga el set, eligiendo la ola que queremos. Y en el medio de todo esto, muchas veces pasa que tenemos esas retenciones de variables de duración e intensidad. A veces nos agarra una ola que por ahí no es tan grande, pero sin embargo nos revuelca, nos hace perder noción de si estamos abajo, si estamos arriba, o quizás salimos a respirar y enseguida viene la otra ola, entonces eso nos empieza a complicar. Y ahí es donde interviene esto que hablábamos antes de la hipercapnia. Estas condiciones específicas del surf hacen que el entrenamiento de la respiración sea fundamental, como puse yo, no solo para mejorar su rendimiento en el surf, sino para mejorar su experiencia en el deporte, para no llevarse un susto, para no pasar un mal momento, que pasan puntualmente. Casualmente, el otro día, el último día en Brasil, yo estaba en Brasil hace las últimas 2 semanas, que hice un viaje con amigos a surfear, y nos pasó que el último día nos metimos y está bastante más grande de lo que nosotros, con nuestras capacidades, y nos generó situaciones de incomodidad. Y el tener las habilidades y las herramientas para saber lidiar con esto, nos permitió que simplemente sea una decisión de, che, esto está muy grande, hay que salir, y terminó ahí. Pero para otras personas esto termina siendo algo que les genera aprensión, y por ahí dejan la práctica deportiva por una situación de miedo, ¿sí? Y pasa eso, que genera mucho miedo, y el miedo es otra de las cosas que nos afecta muchísimo con nuestra tolerancia al dióxido de carbono. Bien, continuemos. El dióxido de carbono, bien. El dióxido de carbono es la molécula que generalmente siempre fue mirada desde comparada con el oxígeno. El oxígeno siempre fue la fuente de vida, la fuente de energía, lo que siempre buscamos. Pero hay un pequeño detalle, que el oxígeno en sí no sirve de nada, y hasta incluso el oxígeno es tóxico para nuestro cuerpo. El término oxidar viene del oxígeno. Si nosotros no contamos con dióxido de carbono en nuestro cuerpo, el oxígeno no sirve de nada, ¿sí? Y ahí es donde entra este famoso efecto, que es el efecto de Bohr. El dióxido de carbono funciona básicamente en el cuerpo señalándole al sistema dónde tiene que ir el oxígeno. ¿Por qué? Porque sin presencia de dióxido de carbono, el cuerpo, la molécula, el glóbulo rojo, la hemoglobina, no suelta el oxígeno, ¿sí? Entonces nosotros podemos inhalar y respirar grandes cantidades de aire, lo que nosotros querramos, pero sin embargo no estamos respirando a nivel celular. Y ahí es donde empiezan a jugar un montón de estas cuestiones de cómo respiramos nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que exhalamos, largamos dióxido de carbono, que es necesario adentro. Si lo hacemos por la boca, descargamos un montón de dióxido de carbono, que puede estar bien, dependiendo de la situación. Si yo estoy en un esfuerzo físico de altísima intensidad, quizás sí necesite exhalar, ¿sí? Por la boca. Puede ser, pero no cuando estoy en reposo. Entonces es importante empezar a entender que cómo respiramos realmente nos afecta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el dióxido de carbono es vasodilatador. Como se está descargando el oxígeno, se empieza a aflojar los vasos, se empieza a relajar el cuerpo. Tiene un efecto que se llama vagotrópico, que es relajante porque estimula el nervio vago. El nervio vago forma parte de nuestro sistema nervioso parasimpático, como mencioné antes, tiene la respuesta de relajación, ¿sí? El oxígeno solo genera los efectos contrarios. Cuando se pierde el dióxido de carbono, el oxígeno genera constricción, nos genera esos efectos de que nos apretamos, nos tensionamos, que es algo que se ve mucho, por ejemplo, hoy en día con numerosas técnicas de hiperventilación,
o cuando alguien sufre un ataque de pánico, si alguien sufrió, se ve que la persona se agarrota. Eso es la falta y la purga constante de dióxido de carbono. Otro punto, sumado a esto, al dióxido de carbono que les quiero sumar, es el de la ventana de tolerancia. ¿Sí? Pero antes vamos a hablar un poquito de la tolerancia al CO2. Acá, como ven, hay una persona que está a punto de entrar a un filtrado de una ola, un potencial wipeout. En la imagen parece ser una tabla grande, por lo tanto es probable que sea una persona que está empezando. Entonces, nuestra capacidad de soportar momentos de hipercapnia bajo control y destreza es nuestra tolerancia al dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque, como dije antes, el CO2 es el disparador de nuestra respuesta respiratoria. Nosotros respiramos no porque nos falta oxígeno, sino porque se acumuló más dióxido de carbono del que nosotros estamos acostumbrados. Por lo tanto, nuestro cuerpo sensa que tiene la necesidad de largarlo, cuando no es necesario que lo largue, simplemente una mala adaptación a algo que hay que ir corrigiéndolo y hay que ir volviéndolo a regular. Simplemente como si el termostato de nuestro aire acondicionado se hubiese puesto mal. Nosotros lo tenemos que regular de vuelta. Nuestra tolerancia al CO2 también se ve influenciada por numerosos factores, más allá de nuestra fisiología. Por ejemplo, como mencioné antes, el miedo. El miedo hace que nuestra capacidad de tolerar CO2 se vea muy achicada, ¿sí? Que no tengamos espacio y que nos genere mayor ansiedad. Y esa empieza a desregular toda nuestra respiración y entramos en un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso. Porque en el mar lo que menos necesitamos es que las emociones se apoderen de nosotros, entremos en pánico, que nos agarre el miedo, porque ahí es donde realmente vamos a estar en una situación complicada y es lo que nos va a llevar a pasarla mal, que no es algo que nosotros queremos, más allá de que es un deporte, que tiene cierto riesgo, que hay situaciones en las que nos estamos exponiendo voluntariamente a algo, pero la idea es que siempre lo hagamos con destreza, con conocimiento y con confianza de que estamos preparados para eso. Sigamos adelante. La ventana de tolerancia. ¿Qué es la ventana de tolerancia? Es el espacio que tenemos nosotros para estar calma, alerta, con pensamiento claro, presente, flexible y curioso. ¿Sí? Es donde podemos acceder a todas nuestras habilidades, ¿sí? Donde podemos pensar con claridad, donde podemos acceder a ese estado de flow, donde podemos acceder a todo lo que tenemos disponible para nosotros. En el momento en el que nosotros estamos hiperactivos o hipoactivos, es donde empezamos a recurrir a esas respuestas reflejas inconscientes, ¿sí? Si nosotros si nos vamos de nuestra ventana de tolerancia porque no sabemos controlar con destreza nuestra respiración, vamos a pasar a ansiedad, pánico, impulsividad, ¿sí? Nos vamos a asustar, vamos a empezar... Y es lo peor que podemos hacer en el agua porque es donde quemamos toda la energía que tenemos. Eh, Lamentablemente la mayoría de las personas que tienen problemas en el mar, se ahogan, suele ser porque se asustan de más y gastan toda la energía que tienen para mantenerse a flote, porque se asustan, porque quedan atrapados en una corriente, o no se saben regular, porque quizás con suficiente tiempo y conciencia pueden ver qué está pasando y tomar una decisión correcta, como por ejemplo si estás atrapado en una corriente, no es nadar en contra de la corriente, o dejarte llevar por la corriente, o buscar nadar perpendicular a la corriente para salir de ahí. ¿Sí? Hipoactivación probablemente no nos ocurra en el agua, pero sí hiperactivación. Entonces es importante que sepamos que podemos utilizar nuestra respiración para volver a regularnos, para volver a encontrar el centro y ese espacio dentro de nuestra ventana de tolerancia, donde podemos estar calma, pero alerta. Bien. Vamos por último a lo que es el estado de flow. El estado de flow me gusta explicarlo como un estado no ordinario de conciencia, ¿sí? Flow es algo que nosotros tenemos
adentro nuestro, es un estado único que existe evolutivamente para permitirnos nosotros maximizar los recursos que tenemos presentes y encontrar nuevas formas para poder usarlos. En la definición del creador o el investigador más grande, Mihaly Csikszentmihalyi, dice que el flujo o estado de flow es un estado subjetivo que las personas experimentan cuando están completamente involucradas en algo hasta el extremo de olvidarse del tiempo, la fatiga y todo lo demás, excepto la actividad en sí misma. Esto, acá yo les marqué las etapas del ciclo de flow, que es el enfrentamiento, que es donde toda gran tarea comienza, la descarga, en la cual la respiración juega un papel muy importante, porque necesitamos relajarnos, soltar, descargar un poco de esa ansiedad del enfrentamiento, de la adrenalina, tiene que bajar para que se abran las puertas de flow. Y después, otra faceta fundamental es la recuperación. La química interna que genera flow solo es finita, ¿sí? Nosotros tenemos X cantidad de recursos, pero si nosotros permitimos, volvemos a recuperarnos, recuperamos esa estabilidad de nuestro sistema nervioso autónomo, nos volcamos hacia el lado parasimpático, utilizando nuestra respiración con habilidad y con destreza, podemos permitir que esos recursos se renueven para volver a entrar a un ciclo de flow. ¿Y por qué el surf se vincula tanto al flow? Porque el surf cuenta con un montón de disparadores, que son el riesgo, los objetivos claros, la inmersión en la naturaleza y en el cuerpo. Hay 22 disparadores individuales, internos, externos y grupales que permiten y hacen que el surf sea una actividad en la que promueva el estado de flow, ¿sí? Pero la clave y por la cual yo los invito a que practiquen y participen de esto es que sí o sí requiere una regulación, tanto en la etapa de descarga como en la etapa de recuperación. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las actividades específicas. ¿Bien? ¿Cómo trabajo yo con los chicos con los que trabajo en el surf? ¿Sí? Elijo generalmente 4 ejercicios principales, que son la respiración sutil, ABC, la preparación para la simulación al entrenamiento en altura, que son las siglas de SEA, simulación al entrenamiento en altura. Pues tenemos SEA, simulación al entrenamiento en altura, y Shark Fit. Hay muchísimos más ejercicios. Estos son los ejercicios puntuales de Oxygen Advantage con los que yo trabajo y promuevo y les quiero transmitir a ustedes. La respiración sutil simplemente es aprender a respirar un poquito menos de aire, más profundo en el cuerpo, y profundo se refiere a lejos de la superficie, o sea, profundo, y es un error que como instructores de Oxygen Advantage vemos un montón, que la persona cuando se dice profundo eso no es profundo. Profundo requiere que nosotros generemos una expansión 360 en nuestro tórax, por debajo de nuestras costillas, nuestro diafragma, que es como una cúpula, cuando se contrae, empuja las costillas hacia los lados, la panza se va hacia adelante, y hasta incluso se siente en la espalda. Por eso nosotros, justo no lo tengo acá, pero Oxygen Advantage cuenta con una herramienta que es el Buteyko Belt. Es como un cinturón elástico que se pone en la panza, a la altura ahí del final de las costillas, por debajo del esternón, digamos, en el vientre, en la boca del estómago, y queremos respirar ahí, queremos sentir cómo se expande todo, ¿no? Por último, la respiración sutil es un ritmo específico, ¿sí? Que es respirar en 6 ciclos por minuto, que requiere un ritmo de 4 segundos de inhalación y 6 segundos de exhalación. Eso genera que se estimule lo que se llama el varoreflejo. Eso trae calma al cuerpo, permite que ese sistema nervioso autónomo se vuelva a regular, que podamos salir de nuestra respuesta de estrés y estemos estimulando la arritmia sinusal, que es permitirle el equilibrio a nuestro sistema nervioso, salir de todo lo que nos bombardea el ambiente en el que vivimos, el celular, la pantalla, el ruido,
y poder recuperar ese espacio en el que no nos sentimos amenazados, en el que nuestra fisiología y nuestro cuerpo no está amenazado. Esto creo yo que es fundamental aprender, porque esta es la respiración, esta forma de respirar consciente, es lo que tenemos que hacer tanto en el agua, cuando estamos en el line-up, cuando estamos esperando por la ola, cuando no estamos activos, para después poner en juego lo que viene, ¿sí? Que es la preparación para la simulación de entrenamiento en altura y la simulación de entrenamiento en altura, o sea, la parte esa de hipercápnica, de tolerar esa incomodidad. Pero primero tenemos que aprender a relajarnos. Por eso la respiración sutil A, B y C es fundamental. Bien. Antes de pasar a la preparación, a la simulación de entrenamiento en altura, vamos a hacer una pausita más y vamos a trabajar en esa respiración sutil. Así que los invito a todos que se sienten hacia atrás, se relajen. Es importante que estén rectos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros nos posicionamos y nos doblamos, presionamos sobre el diafragma, lo atrapamos. Entonces, el principal músculo respiratorio, no tenemos acceso a él. Y eso nos complica. Entonces, nos sentamos derechos. Y yo lo que quiero que empiecen a hacer es, con sus manos sobre los laterales de las costillas, no sé si me alcanza a ver, creo que sí, con las manos acá, en las costillas, empiezo a respirar suave por la nariz, lento, sintiendo que el aire va ahí, que se expanden las costillas hacia afuera, hacia adelante y hacia atrás. Ahora que ya ubicaron la respiración en el lugar correcto, les voy a pedir que sigan un ritmo específico, que es que se tomen 4 segundos para inhalar y 6 segundos para exhalar. Entonces van a inhalar en 4 segundos, sintiendo cómo se expande el vientre y el abdomen, con el cuello relajado, y exhalo en 6 segundos. Esa exhalación, que sea sin esfuerzo, dejen que la elasticidad de los pulmones y de su parrilla costal haga el trabajo. Cuando terminan, vuelvo a inhalar por la nariz, sintiendo el paso del aire, y exhalo. Y vuelvo. Y ahora que ya están familiarizados con el ejercicio, les voy a pedir que en esos mismos 4 segundos de inhalación traten de meter un flujo de aire menor. ¿Sí? Un poquitito menos de aire de lo que ustedes normalmente harían. ¿Sí? Bajen la velocidad de la inhalación, pero que dure 4 segundos. Y exhalo sin esfuerzo en 6. Como cuando inflan un globo, lo sueltan y se vacía solo, ese mismo efecto. Inhalo a un flujo menor de aire en 4 segundos, llevándolo ahí donde tengo las manos posicionadas, y exhalo en 6 segundos. Acá estamos aprendiendo cómo utilizar nuestra respiración con habilidad y con destreza para generar respuestas específicas en el cuerpo. ¿Qué es lo que queremos lograr? Activar nuestra respuesta de relajación. Queremos sentir esos cambios en el cuerpo. Ustedes pueden llegar a sentir, como por ejemplo que se les llena la boca de saliva, les hace ruido la panza, sienten los latidos de su corazón, puede llegar a vibrar los músculos. Todos esos son señales de que vamos activando nuestra respuesta de relajación, que vamos volviendo al equilibrio, que vamos balanceando nuestro sistema nervioso central. Esto es la forma en la que yo quiero que traten ustedes de utilizar su respiración para cuando están en el agua. ¿Sí? Esto les va a costar, ahora si quieren ya pueden parar,
recuperarse. O sea, no van a estar sobre la tabla respirando así. Yo lo que les quiero mostrar con este ejercicio es cómo ustedes pueden a través de la respiración influenciar su cuerpo y su estado. Lo hicimos poquito, pero seguramente ustedes ya sintieron algún cambio a partir de manipular el volumen, el lugar y el ritmo del aire. Sienten que su cuerpo cambia. O su cuerpo cambia enseguida a medida que tomamos control de nuestra respiración. Incluso hace poco salió un estudio en el que demuestra que ya el solo hecho de poner la conciencia sobre la respiración hace que nuestra respiración disminuya un 20%. Ahora es un montón. Y eso nos afecta y nos va a permitir estar en el espacio necesario para que podamos disfrutar de nuestro ser. Porque no vamos a estar apurados, no vamos a estar agitados y vamos a tener buena lectura. Vamos a estar en esa ventana de tolerancia. Vamos a ver si la ola que viene en el set es la que estoy esperando. No me voy a apurar, no voy a decir, ah, esta es la que ya la quiero ya la quiero esta porque es la primera que viene. No, pues espero, veo otra, miro, voy a poder ver, voy a tener visión periférica, voy a poder ver si hay otra persona que está yendo por esa ola, si tengo prioridad yo, si tiene prioridad otro, cómo se empieza a desenvolver esa ola, si se está cerrando, si no se está cerrando, si tengo que hacer un giro abajo, si tengo que hacer un giro arriba. ¿Sí? Fácil. Bien. Pasemos a cómo sigue. Acá tenemos una pregunta de Lenovo. Sí, cuando quieras, saca el micrófono, activalo. Sí, nada, te iba a preguntar, porque yo cada vez que estoy haciendo, desde que comencé a hacer la práctica, terminé el instructorado, siempre sentía que 4 segundos y 6 segundos era como muy lento. Yo vengo a hacer otras técnicas de respiración Ah, o sea, no sé si era por eso mismo que como que era que, o sea, necesitaba por lo menos 10 segundos para exhalar, por lo mínimo exhalando lento, ¿no? Porque mm, la técnica dice, obviamente, inhalar y exhalar sin generar turbulencia en la sí, nariz. Entonces, y también estaba el tema que la inhalación tenía que ser sin, o sea, sin necesidad de poner los músculos, de utilizar los músculos para frenar la respiración. O sea, que fuera súper súper sutil, pero sin utilizar los músculos. Y eso es algo, de hecho, tenía como 3 meses tratando de conectarme con Patrick y siempre se me pasaba, se me pasa y bueno, simplemente la hago como yo crea. Y te quería preguntar, aprovechar de que tú eres un Master Instructor, no sé, ¿cómo es ese tema cuando sientes que, o sea, para inhalar en 4 segundos es, o sea, es como que tienes que como que frenar y básicamente lo tienes que frenar como con los músculos. Yo siento que tengo que frenar la inhalación con los músculos para que no sea tan, para que sea sutil, pues. Y la exhalación necesito como más de 6 segundos, porque si no siento que no exhale todo. Entonces, al final es no importa si no exhalas todo, es simplemente exhalar hasta donde llegue y ahí inhalar de nuevo y mantenerte en eso, o eso es más o menos la claro. pregunta. Primero que nada, es importante entender que no hace falta vaciar completamente los pulmones. ¿Sí? Eh, los pulmones tienen una cosa que es una capacidad residual, que siempre como que queda un poquito de aire en los pulmones. Y eso hasta, sobre todo, y lo puede hablar Lucas, en la apnea eso juega un papel fundamental, porque permite regular y soportar la presión. Si exhalas todo el aire a mayor profundidad, que no pasa en el surf, pero sí pasa en la apnea, colapsan demasiado los pulmones. Entonces, míralo como que simplemente es soltar y que por esas cuestiones de física, de que el aire se mueve de un lugar de mayor presión a otro de menor presión, que el aire salga solo. Y en cuanto a la inhalación, yo creo que no es frenar, ni controlar, ni nada, sino simplemente tratar de hacerlo más lento, más sutil. No sé si conocés vos, pero en la explicación de Patrick del ejercicio de respiración sutil, hay una frase que a mí me recayó mucho y digamos, me abrió la cabeza, que es, tenés que tratar de inhalar haciendo que el aire no mueva los pelitos de la nariz, que sea Exacto. tan suave y tan despacio que no
que no se mueva. Hay otros ejercicios de otras corrientes de respiración que, por ejemplo, lo usan con una vela y con fuego. En que vos te acercás la vela y no tenés que alterar la llama a partir de tu respiración. Es tan suave que no movés una llama de fuego. Así es como lo veo yo, al menos. No sé, Lucas, si vos querés aportar algo respecto a esto. Claro que sí. Bueno, hay dos componentes con respecto a lo que estás diciendo, ¿sí? Vamos a encontrar personas que tienen más dificultad para inhalar y otras que tienen más dificultad para exhalar, ¿sí? Pero hay dos componentes. Uno, el volt, que la tolerancia al CO2 de la persona, y dos, qué tan fuerte y qué tanto control tienen de su diafragma. ¿Sí? Este ejercicio de la respiración LSD, o respiración sutil ABC, parece muy sencillo, pero no es tan sencillo, porque queremos hacer lenta la respiración sin frenar los músculos, como tú decías, simplemente enfocando la atención de la mente en uno de 4 puntos. Uno de 3 puntos, perdón. El aire que entra y sale por la nariz, en la parte de atrás de la garganta, o el movimiento del pecho o el diafragma, según la persona, porque aquí no estamos trabajando con la parte biomecánica. Entonces, espera que quiero redondearte una idea porque entiendo muy bien la pregunta que me estás haciendo. ¿Sí? Otra cosa importante. Tú dijiste 6 segundos es muy poquito para exhalar porque puedo exhalar más, ¿verdad? Exacto. Aquí es importante lo que dijo Mati, y es que la inhalación y la exhalación son el aire que entra y sale por relajación del cuerpo. No es una exhalación y una inhalación forzada. Entonces, mira, tú puedes inhalar en 4 y exhalar en 6, tan lento que es sutil. ¿Y cómo sabes que es sutil? Porque sientes falta de aire. Exacto. El punto crucial es que sientas falta de aire. Si no sientes falta de aire es porque estás inhalando demasiado, estás respirando demasiado, ¿ok? Entonces ahí ese es el punto fundamental. Porque si no sientes falta de aire, no estás generando las adaptaciones que quieres en el cuerpo. ¿Okay? Claro. Sí, siempre sentía, o sea, siempre lo sentía, pero trataba como que de ir más allá y más allá, pero sí se siente la falta de aire, obviamente, al respirar Exacto. 4 o 6. Es como que, bueno, pero puedo ir un poco más, y no sé si quizá era el error que tenía. Mira, otra cosa importante es que no debes sentir contracciones cuando hagas el ejercicio. El ejercicio debe ser retador, pero no estresante. Para mí es como andar en la cuerda floja. Siente la falta de aire, pero es suficiente, es una falta de aire suficiente para generar adaptaciones, que tienes 2 señales que te dicen que está pasando eso, que son saliva en la boca, calor en el cuerpo. Pero, ¿por qué sentimos calor? Porque hay un efecto vasodilatador, como explicó Matías ahora, y saliva, porque estamos estimulando el nervio vago, que relaja. Este ejercicio es tremendo porque nos pone en un estado ideal, alertas, pero relajados. ¿Ok? Sin sentir contracciones ni estrés. Si tu boca se seca es porque te estás estresando. ¿Ok? Y ya no estás cumpliendo con el propósito del ejercicio. Entonces espero que esto te redondee un poquito como la fisiología de lo que está pasando, ¿sí? Gracias, Lucas. Súper, gracias, Mati. Gracias, Me Mati. tengo que ir ya, aquí ya son las 11 de la noche en Egipto, los quiero, ¿sí? Ahí quedan Gracias, con Lucas, Mati, por en estar. excelentes Gracias. manos. Los esperamos la próxima. Chao. Gracias a todos. Bien, ahí ya, Juli, ya te doy la mano. Sumando a lo que decía Lucas, es un poco lo que mencioné yo antes. Estamos tan acostumbrados al esfuerzo y la intensidad que siempre queremos ir un poco más, siempre queremos superarnos, ganar. Y esto se trata de todo lo contrario, de tratar de poner toda esa energía en soltar y que todo sea lo más suave, sutil e imperceptible posible. Y ahí es donde está la magia de este ejercicio, ahí es donde logramos esas adaptaciones, en el hecho de minimizar a lo que más podamos nuestra capacidad de comodidad, sin exigencia. ¿Sí? Bueno, Juli, te toca la pregunta. Hola Mati, hola a todos. Bueno, tenía una pregunta que dice en el chat cuando estabas empezando que no Ahí salió. no la vi, perdón. Quería preguntarte si el volt, así como se toma un parámetro de 25 segundos,
eso está seguramente a nivel del mar. Es decir, si hay otros parámetros de Bolt, según la altitud a donde uno viva, ¿no? Que yo vivo a 2000 metros, claramente, o puede ser que sea diferente. Esa es la primera. Y la segunda, una aportación a lo que venían diciendo antes, es que este tipo de respiración que no es que usted, o sea, que ya está recontraestudiada y que debería activar al tono vagal, debería aumentar nuestro tono parasimpático, no siempre ocurre así. Vos valorás y según conforme tenga la mecánica respiratoria de una persona en función de sus actividades cotidianas, y pongo un ejemplo, es decir, con una cantante que yo tenía, vos le valorás la respuesta del sistema nervioso autónomo ante este tipo de respiraciones y resulta ser que en vez de aumentar el tono vagal, aumenta el tono simpático. Por un lado eso. Y cuando también, lo que decía el compañero anterior, que no sé el nombre, lo que le puede pasar a él, cuando él empieza a exigirse, y esto con respecto a lo que decía también Lucas, a querer ir más allá, cuando ya quiero ir más allá, desactivo la respuesta parasimpática y me meto en una respuesta simpática. Entonces es crucial esto que recién decía Lucas, ¿no? Y que decías vos muy claramente. Y esto se valora muy fácil. Sí, sí, yo creo que yo uso una analogía muy similar a la que dijo Lucas, que es como caminar sobre una cuerda floja. Es muy finita sobre todo cuando queremos perfeccionarlos en este ejercicio, es muy finita la línea a caminar entre, como si vos, pasarnos a un lugar de estrés, en donde dejemos de activar nuestro sistema parasimpático y empecemos a activar esa respuesta al estrés, que requiere mucha habilidad y destreza, y es donde yo trato de poner el énfasis en que los objetivos del ejercicio muchas veces van en contra de lo que nosotros estamos acostumbrados, porque queremos poner nuestra energía en calmarnos, en ser lo más sutil posible y en encontrar un puntito muy finito, porque esas ganas de respirar y ese hambre de aire enseguida se nos va. Por eso yo creo que también, por lo menos desde mi experiencia personal, el ritmo, esos 4 segundos de inhalación y 6 segundos de inhalación, juegan un papel como fundamental, porque me permiten que no me pueda exigir tanto, porque tengo que seguir, como respetar ese ritmo y ese patrón, porque yo puedo generar mayor hambre de aire, pero lo voy a hacer a partir de una inhalación más cortita. Esos 4 segundos, hasta el día de hoy, generando la menor velocidad posible y la mayor sutileza, sigue siendo muy leve. No puedo generar un hambre de aire muy grande, solamente a partir de seguir ese ritmo. Y creo que eso es importante entender, de que no es un ejercicio que te haga generar ningún tipo de incomodidad grande, sino más que nada como el desafío de meterte en un espacio muy finito y caminar sobre esa cuerda floja. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Gracias, Julián. Gracias a vos. Bueno, seguimos. No me quiero pasar tanto de tiempo, nos vamos a pasar un poquito, pero pasemos a los ejercicios. Estos ejercicios se los voy a mostrar, se los voy a dejar para que los lean, porque son ejercicios que hay que hacer de forma activa. Pero estos son los que yo uso para entrenar a los chicos antes de ir al agua. ¿Por qué? Porque les permite... ¿Perdón? Disculpa, Mati, hay un compañero que está esperando en la sala de espera para entrar desde hace un ratito. Ay, no me llegó acá Vale. la notificación. Vale, Si te contactas con él, vale, dile que yo me... se lo escribo por WhatsApp. Bien. Gracias, Estos perdona, ¿eh? ejercicios sí, perdón. Estos ejercicios de preparación para la simulación en altura, básicamente lo que nos hacen es nos aumentan nuestra tolerancia al dióxido de carbono. Que nosotros ante esos niveles altos de incomodidad podamos todavía mantenernos bajo control. Es lo que más necesitamos en el agua, al menos desde mi punto de vista. El ejercicio de preparación es muy simple, es un ejercicio introductorio. Sin embargo, es un ejercicio que hay que tener cuidado, sobre todo con personas que tienen ansiedad, sufren un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque, como mencioné antes, el dióxido de carbono está atado muy,
muy fuertemente a las emociones. Entonces, si nosotros le generamos un hambre de aire muy fuerte a una persona, eso le puede disparar las emociones y podemos poner a la persona en un ataque de pánico, la podemos asustar, generar un mal momento. Patrick siempre lo dice, que él ya lo hizo demasiadas veces para allanarnos el camino a nosotros y para enseñarnos dónde están los límites y que no se trata necesariamente de más, sino de lograr la adaptación específica que nosotros estamos queriendo, que ahí es donde está el cambio. Si no, es un poco como con el entrenamiento. Está el entrenamiento óptimo que nos permite adaptarnos perfecto y está el sobreentrenamiento que al contrario nos desentrena. Pero eso es a tenerlo bien en cuenta. Este ejercicio es muy fácil. La mayoría de los ejercicios de Oxygen Advantage se hacen todos post-exhalación, simplemente para quitar la variable de la capacidad pulmonar y poner en juego básicamente solo la fisiología de la persona, ese balance de gases de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo. Inhalo, exhalo, me tapo la nariz, que para mí es otro punto fundamental que hace que genera como una carga mayor, porque las personas suelen, al tener la nariz tapada, les suele generar un cierto nivel de incomodidad, ¿sí? Porque no, digamos, no pueden respirar en el momento exacto en el que deciden respirar y eso ya les genera una ansiedad anticipatoria. Entonces tapan la nariz, caminan 10 a 15 pasos, solamente tienen que generar una leve a moderada sensación de incomodidad, tienen que sentir que tuvieran ganas de respirar, ¿sí? No es que se tienen que ahogar, no se tiene que poner azul, no, nada, todavía no. Descansan de 30 segundos a 1 minuto para recuperarse y vuelven a repetir. Esto generalmente se hace en bloques de 5 repeticiones, 2 a 3 series dentro de una sesión de entrenamiento. ¿Sí? Esto es es un ejercicio para empezar, es un ejercicio para empezar a practicar y es muy sencillo. Se puede hacer dentro de una sesión de entrenamiento, si no, otra cosa que a mí me gusta mucho es darle opciones a las personas para que jueguen. Todo aquel que tiene que caminar y andar por la calle puede empezar a practicar estos ejercicios estando en la calle. ¿Sí? Se entretienen. En vez de caminar contestando mensajes, caminen haciendo un control respiratorio, y lo que les va a permitir progresar y continuar con esta práctica gratis. ¿Sí? Porque no van a estar poniendo tanta energía, tiempo, no hace falta que estén en un lugar ni nada. Simplemente aprovechan esos 10, 15 minutos que tienen de commute, de camino al trabajo, y ponen en práctica esto. ¿Sí? Después, el que quiera me deja su email y yo le paso la presentación con los ejercicios. Simplemente es caminar reteniendo el aire. Esto es la preparación. En un nivel ya más avanzado, entramos en lo que es el entrenamiento, la simulación al entrenamiento de altura. Esto sí ya es un poco más fuerte e intenso, ¿sí? Esto ya es más para una persona que tiene una práctica respiratoria, que tiene cierto nivel de entrenamiento, no es un ejercicio para hacer al primer día, ¿sí? Es similar, es una progresión. Entonces lo que van a hacer es inhalan, exhalan por la nariz, se pinchan la nariz y comienzan a caminar conteniendo la respiración. Ahora, ¿qué pasa? No son 10 a 15 pasos, sino al momento de sentir una moderada falta de aire, incremento el ritmo, empiezo a caminar más rápido, ¿sí? Entonces empiezo a generar aún mayor dióxido de carbono. Si puedo, empiezo a trotar para generar aún más efecto. Y lo continúo haciendo hasta que siento una fuerte falta de aire. Ya esa fuerte falta de aire, como mencioné antes, es el limitante para las personas que no tienen una práctica respiratoria, sufren de ansiedad o tienen alguna precondición de salud. ¿Por qué? Porque el estrés sobre el sistema y la presión es grande. Cuando sienten esa fuerte falta de aire, se sueltan la nariz e inhalan. Traten siempre de que esa inhalación
post-retención sea una inhalación controlada por nariz. Eso también les va a ir dando un poquito de noción de su progreso. Si después de hacer este ejercicio tienen que... Bueno, regresión. Empecemos más suave. Exijámonos menos. ¿Sí? O exíjanse a partir de, bueno, tengo que respirar por la nariz y tengo que tratar de hacerlo a un ritmo controlado. ¿Mm? Esta es otra de las diferencias con los otros ejercicios, que acá quiero que pausen, se detienen y hacen respiraciones chiquitas, con control. Dentro del grupo de instructores de Oxygen Advantage le decimos respiraciones bebé. ¿Sí? Son respiraciones cortitas y bien chiquititas. Imagínense, cuando hablamos de ritmo, un ritmo de 2 segundos inhalo, 2 segundos exhalo, pero moviendo poquito aire, haciéndolo todavía un poquito más difícil, es como que estiran la agonía. Una vez que pasan esas 6, respiro normal, de 12 a 18 veces. Lo mismo, este ejercicio depende de la persona, la capacidad, se suele hacer de 5 a 6 series, quizás 1 o 2 veces dentro del entrenamiento, dependiendo de la capacidad de la persona, del tiempo disponible y de otras variables que influyen, pero básicamente este es el ejercicio, ¿sí? Inhalo, exhalo por la nariz, me tapo la nariz y comienzo a caminar. Al momento de sentir una falta de aire moderada, incremento el ritmo caminando más rápido o trotando, ¿sí? Y lo continúo haciendo hasta sentir una fuerte falta de aire. En ese momento me suelto la nariz, me detengo y empiezo a minimizar mi respiración, empiezo a hacer respiraciones bebé, chiquititas, moviendo un poquito de aire para alargar un poquito más esa sensación de incomodidad. Pasadas las 6, ya debería haberme estabilizado relativamente y empiezo a respirar normal, 12 a 18 veces y repito. El último ejercicio de Oxygen Advantage que yo uso con los chicos de surf es el Shark Fit, que es el ejercicio más intenso. Es muy similar a la simulación de entrenamiento en altura, solamente que tiene algunas variantes, ¿sí? Repasamos. Similar, inhalo, exhalo, me tapo por la nariz y empiezo a caminar. Al sentir una leve falta de aire, o sea, un pasito antes, empiezo a caminar o a trotar. Cuando siento una fuerte falta de aire, empiezo a trotar cada vez más rápido, ¿sí? Hasta esa necesidad que ya acá el nivel es más grande. Cuando tengo esa fuerte falta de aire, inhalo, pero no me detengo. Sigo caminando, realizando esas 6 respiraciones mínimas. Me recupero siempre caminando. 12 a 18 veces y repito. Entonces, repasando. Las diferencias son, básicamente, que la carga de movimiento es más grande. ¿Por qué? Porque empiezo a acelerar la velocidad antes y la mantengo un poco más. Yo generalmente lo explico como en 3 marchas, ¿sí? Mientras empiezo a caminar, ¿sí? La primera, cuando siento una falta de aire, empiezo a trotar. Cuando siento una falta de aire moderada, empiezo a acelerar y a correr más rápido, hasta ya una sensación intensa de falta de aire, que ahí es donde inhalo, me mantengo caminando y haciendo esas respiraciones mínimas. 12 a 18 veces y repito 5 veces en una serie, con tiempo de la sesión, quizás se pueden hacer 2 hasta 3, vuelvo a repetir, depende del estado físico de la persona, depende si tiene alguna precondición de salud, si tiene problemas de ansiedad, ataque de pánico, todas cosas que son a tener en cuenta. Todo con los ejercicios, entiéndanlo como con progresiones y regresiones. No hay ni bien ni mal, simplemente, como hacíamos con el Volt, nos permite detectar dónde estamos para saber dónde vamos a actuar y sobre qué vamos a intervenir. Jesús. Hola Mati, yo te quería preguntar solo una duda y es
qué tiempo habría que dejar de descanso entre una serie y otra? Yo generalmente les dejo 4 minutos en los que estamos haciendo respiración sutil. Pero sin falta de aire, ¿no? Solo Sin- LSD. es esa mínima falta de aire que no te va a Vale, generar ningún tipo de incomodidad ni nada. Es como que, eh, o sea, no estás respirando de la forma en lo que vos lo harías normalmente, te diría. vale, Pero no te vale. genera incomodidad. Es eso como que te mencionó Lucas antes de irse, que te genera esa secreción de saliva en la boca y Ujú. mayor temperatura corporal. Vale, vale. Pero imagínate que esa respiración sutil sería algo que vos podés mantener durante todo el día. O sea, que es un esfuerzo que no te lleva esfuerzo porque lo podés hacer continuamente. No es que, como si yo te digo, bueno, a ver, vamos a salir a correr a este ritmo que sabemos que tiene como un fin. Esto no es tan sutil que es algo que como que se puede hacer permanentemente, Ok, ¿no? gracias. Bien, no hay problema. Mm, bien, ¿cómo seguir? Esto generalmente es algo que, que a mí me gusta para darles eh, camino a seguir. Primero que nada, para mí lo fundamental con todo esto es la conciencia. Prestar atención, justo acá hay un error de ortografía, y ser consciente de cómo mi respiración responde a lo que pasa en mi ambiente circundante, cómo mi respiración enseguida se ve afectada e interviene con lo que pasa. Ese es el primer paso fundamental, observar. ¿Sí? Una vez que observan su respiración es donde pueden empezar a intervenir conscientemente, con habilidad y con destreza. La práctica es poner en práctica los ejercicios estos para realmente establecer patrones funcionales sólidos, o sea, practicar mucho esa respiración sutil, practicar mucho esa respiración sutil. Imagínense como la respiración sutil que ustedes desarrollan de aptitud física. Y después los ejercicios estresores es cómo la ponen en práctica ustedes para lo que quieren hacer. Pero primero tienen que desarrollar esa base. Hay una cuestión que a mí siempre me quedó de mi pasado como entrenador de fuerza, que uno de mis mentores siempre decía que una, una pirámide puede ir tan alto como su base. Si nuestra base de respiración funcional no es sólida, no vamos a poder alcanzar nuestro mayor rendimiento. Sí, quizás sepamos exigirnos mucho y nuestro ajedrez mental para tolerar esas señales de nuestro cerebro que nos dicen respirar, 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 te vas a morir, o esa sensación del diafragma que se contrae y nos quiere respirar, que requiere también habilidad y destreza para lidiar, pero más que nada es aprender a solidificar nuestra base de respiración funcional para que después todo eso pase después, ¿sí? Aprender a relajarnos y estar en otro lugar, no tener que gastar tanta energía y poner tanto esfuerzo. Y por último es diversión. Eh, Me parece que esto es fundamental. Nosotros, o sea, de chicos, nosotros aprendíamos divirtiéndonos y es algo que perdimos de grande. Nuestro aprendizaje deja de ser algo divertido, tiene que ser algo por necesidad, para lograr algo. Siempre hacemos algo con un propósito. Dejamos de hacer un poquito las cosas por hacerlas, que es algo que lo que tiene flow. Flow generalmente se vuelve la actividad en autotélica, que se llama sin un fin en sí mismo, sino por el solo hecho de disfrutar la actividad. ¿Cómo se pueden divertir? Y bueno, testénse. ¿Puedo caminar de acá hasta allá sin respirar? ¿Puedo a ver cuánto puedo aguantar la respiración? Yo lo mencioné antes, pero no lo traté tanto acá, que es la aventura de la retención. Yo también soy instructor de Survival Apnea, que es otra metodología específica de respiración aplicada al surf, de Augusto Vegas, un chico de Perú, que habla esto de la aventura de la retención, cómo explorar nuestro cuerpo y nuestra mente a partir de aguantar la respiración. Y es un viaje, es una aventura, es algo súper interesante, como primero estamos relajados y después de repente nuestra mente nos empieza a hablar, nos empieza a decir cosas, que la mayoría de las cosas son, vamos a decir, mentira, porque nosotros, si estamos reteniendo nuestra respiración en tierra,
como máximo nos vamos a desmayar como un mecanismo natural protectivo del cerebro sin ningún tipo de consecuencia en nuestra salud, y nada más, pero para llegar a ese punto requiere muchísimo esfuerzo. Y no diría a nadie llega prácticamente, porque la intensidad es tan alta que no se puede, pero simplemente explorar esa capacidad de, che, ¿qué pasa si aguanto un poquito más? ¿Qué pasa si ignoro esta señal y sigo? Y ahí es donde a poquito se va a ir recalibrando nuestra respuesta, nuestros quimiorreceptores, que son los sensores que miden el dióxido de carbono del cuerpo, se empiezan a resetear, se empiezan a restablecer, y nuestra respiración empieza a ser más suave, más lenta, más sutil, y se empieza a romper ese ciclo de estrés, porque van a empezar a ver cómo cosas que antes lo generaban alguna respuesta, ya no, pero se van a dar cuenta de que quizás en el caso del surf, esa ola gigante que los atrapó, no les dio el miedo que les daba antes, o después pasándolo haciendo un paralelismo con la vida cotidiana, ese comentario que a veces usted, o esa actitud que a veces usted lo solía disparar, ya no, pero lo van a ver, lo van a notar, se les va a abrir un espacio, como dice Brian McKenzie, otra de las personas que trabaja mucho en este tema de la respiración, se empieza a abrir un espacio entre estímulo y respuesta, y ese espacio es el de decisión. En este caso es el de decidir cómo respirar, tomar control consciente de nuestra respiración que afecta nuestro sistema nervioso, que determina nuestros estados. Bien, muchísimas gracias a todos por asistir. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, si quieren charlar de algo, háganlo ahora. Los invito a todos que me sigan en mis redes sociales, que ahí es donde van a tener toda la información que necesitan respecto a esto, a lo que hago yo con Oxygen Advantage, con Survival Apnea, con Quinto, que es mi empresa. ¿Sí? Así que si tienen alguna pregunta, abrimos un espacio de preguntas y respuestas ahora. Si no, el que quiere, damos por terminada la sesión. Dale a la pregunta nomás. ¿Qué tal? Antes que arranques, ¿cómo te llamas? Porque no sé si decírtele Sí, no. coño, Pedro, sorry, Pedro, es que no sé por qué siempre me ponen el nombre, porque creo que no hago la sesión con el Zoom, entonces no me pone Pedro, mi nombre es Pedro. ¿Cómo Bueno, estás? Pedro, placer conocer. Igual, Mati, gracias por todo, por esto, y buenísimo, de verdad que me siento full identificado y me encantó verlo. Nunca había visto una presentación de Oxygen Advantage en español, siempre todo lo había visto en inglés, y está súper interesante y me parece que está súper, ¿cómo se dice? Es que yo lo sé que tengo una esposa alemana y hablo todo el tiempo en inglés, entonces como que fit perfect Encaja para el perfecto. surfing, encaja perfecto para el surfing, porque el sí, el océano, comenzar como con el ABC de la respiración y después el shark feed, de sharks en el océano, obviamente, los tiburones, o sea, todo encaja perfecto y me encantó. Te hago una consulta, no consulta, te iba a comentar algo, no sé si Sí. yo lo he aplicado desde que hice el curso, cuando surfeo, cuando salgo en una ola, usualmente, o cuando ya sea que la termine de correr y salga perfecto, o que tenga un wipeout, que me salga, cuando salgo y comienzo a remar, trato de respirar por la nariz. Obviamente, respirar por la nariz de una manera normal, obviamente entraría todo el agua, pero cuando aprendes a respirar lento y que básicamente, como yo lo veo, es una respiración Ujjayi. Parece que respiración Ujjayi, para mucha gente no conoce lo que es una respiración Ujjayi, pero los que quizás conocemos, la respiración Ujjayi es básicamente eso, una respiración súper sutil que es desde aquí atrás en la tráquea, ¿no? Entonces, cuando respiras de esa manera, o sea, si respiras de esa manera, podrías respirar mientras vas remando, porque así te caiga agua, no estás haciendo esa inspiración que básicamente va a hacer que te entre el agua en la nariz. Y es algo que utilizo full y siento que me ha ayudado bastante a recuperar mientras voy remando y sobre todo también a
que es básicamente lo que yo le digo a mis, yo también soy instructor de surf, y lo que yo le digo a todos mis estudiantes es 95% del tiempo en el lago vas a estar remando. O sea, quizás más tiempo vas a estar remando que parado sobre una ola. Entonces, tienes que practicar la remada, y obviamente la remada es donde quizás perdemos más energía, y esa respiración sutil yo siento que me ha ayudado full a no cansarme tanto y poder, o sea, rendir más en el agua. Era solamente una cosa que te quería acotar, y no sé si tenías la misma visión, si lo has aplicado, si le has Sí. comentado algo. Ahí le agregaría eso. Yo, por ejemplo, de acuerdo al wipeout o la situación, al salir del agua, teniendo en cuenta que al estar en el agua la respiración cambia. ¿Por qué? Porque como bien dijo Pedro, está el agua en la cara, se nos mete en los senos paranasales, tragamos, incomodidad. Entonces generalmente siempre la primera o las primeras respiraciones van a ser por la boca, sobre todo hasta que se nos vaya el agua de la cara. Después enseguida es empezar a regular, empezar a controlar la respiración. Quizás sí estoy agitado y necesito, pero tratar de recuperar ese control rápido, y una vez que tengo el control, regular la intensidad de mis esfuerzos a partir de la respiración. Pues yo salí de un wipeout grande, me revolcó, me dio vuelta, tuve X cantidad de segundos abajo del agua, no sabía dónde estaba, salí, estaba medio agitado, asustado. Me regulé y después continúo regulándome en la remada de vuelta al lineup a partir de la nariz. No voy, que enseguida siento, no, me agité, no, voy tranquilo, respirando por la nariz, tomándose control. Y me parece que eso es fundamental, usar la respiración nasal como un medidor de la intensidad del esfuerzo, sobre todo en el surf, que queremos estar siempre en una capacidad de observar todo lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Sí? No podemos apurarnos nunca, menos de mi punto de vista. Gonzalo, te toca. Sí. Buenas, ¿todo bien? Acá de Uruguay. Grande. Arriba Uruguay, vamos arriba. Nada, te quería consultar, porque yo también soy profe de educación física y quería saber con adolescentes y niños, ya sean surf o fuera de surf, ¿cómo sería lo ideal o capaz que lo menos invasivo para la psique de los adolescentes o niños? Ya sea en el Bien. surf, en las escuelitas de surf o por fuera, ¿no? También. Bien. Con los... lo hablamos mucho, este tema de lidiar con los chicos, con los instructores, y sobre todo con la experiencia de Patrick, y siempre todo partió del juego. Quizá para los chicos ponerlos a practicar la respiración sutil, te diría que no es lo mejor, les va a generar incomodidad. Sí, juegos, actividades de juegos, como yo te digo, todos estos juegos, quizá vas a tener que variar el formato y los ejercicios específicos de Oxygen Advantage, pero capaz que los podés hacer ejercicios de retención. Bueno, chicos, de acá hasta allá tienen que llevar esto, hasta Bien, allá, respirar. Los puedes hacer, por decirte, tomar un trago de agua y tienen que llevar el agua en la boca de un lado al otro, lo que les va a hacer complicar que respiren, o incluso que participen, que cubran una distancia, corriendo, respirando por la nariz, llevando el agua en la boca. O sea, ahí te diría que tenés que implementar toda tu creatividad de acuerdo a las cosas. También si tenés, por decirte, disponible una pileta o no tenés disponible una pileta, pero juego, y sí te puedo decir que la respiración sutil por ahí no es algo para hacer tanto énfasis en los chicos, porque es algo que les va a costar más, pero sí trabajarlo y quizás incorporarlo de alguna forma para hacerles ver a ellos cómo pueden cambiar las sensaciones en su cuerpo a partir de tomar control de su respiración. Y cómo acelerar el ritmo les genera determinada sensación y bajar el ritmo les genera otra sensación.
O sea, a ver si entendí, es como entrarles en el juego, como que tenga la boca llena de agua y que solo que vayan a tirar el agua de la boca en un vaso y llenar el vaso. Claro. Y Eso, también por ahí va. decirte, sería para ellos como una simulación, ponerle de respiración sutil, porque van a poder solamente respirar por la nariz, ¿sí? Y les Y podés, por después decir, como, poner como otra esto de- persona al lado que los tenga que escuchar. Y que si una persona los escucha respirar, pierden el juego. Entonces tienen que hacerlo sutil. ¿Sí? Juego, eso. juego, juego, Muchas juego. Buscar gracias. formas para desafiarlos con juego. ¿Sí? Perfecto, ¿Listo? muchas gracias. Tito, tu Hola turno. Matías, ¿qué tal? Saludos a todos desde Perú. Pues un gusto escucharte y quería preguntarte algo con respecto al Bolt. Yo he llegado tarde a tu charla, lamentablemente no he podido verla completa, me encantaría verla completa. Bien. Si está grabada sería genial verla. Pero mi Ahora te pregunta hago- es con respecto al Bolt. ¿Por qué? Sí. Porque claro, es tan variable la medida del Bolt. ¿Cómo haces para agrupar a los participantes en cada evento? ¿Cómo funciona más o menos esa dinámica? Y claro, un Bolt de atletas y de personas que están pues dedicadas más al freediving o al surf, pues generalmente es alto, ¿no? No veo poca disfuncionabilidad ahí, ¿no? Bueno, mira, eso casualmente vas a ver en la grabación que lo hablamos con Lucas Osorio, que es otro de los instructores maestros que estaba participando en la clase. Hablamos, no necesariamente, no piensen que necesariamente por ser un deportista de alto nivel o un freediver tienen volts altos. Sí tienen capacidad y saben lidiar con la incomodidad, pero no necesariamente sus patrones funcionales sean correctos, o sus patrones respiratorios sean funcionales, los que les genere un volt alto. ¿Sí? Sobre todo los deportistas, lo mencioné varias veces, yo los conozco y sé que pueden como atravesar paredes si se lo proponen, pero lo dejas sentado en una silla haciendo respiración sutil y se mueren de la ansiedad. No saben qué hacer. Ujú. Como dijiste Gracias. vos, muchos factores van a intervenir sobre el volt. Desde mi perspectiva, lo que generalmente hago yo es, les doy periodos de tiempo en los que se van tomando el volt y voy trabajando con promedios. ¿Por qué? Porque si la persona ya, generalmente lo pedimos a la mañana, que es cuando, digamos, no está afectada la respiración. ¿Sí? Es como cuando hacemos los análisis de sangre para medir la glucosa, que necesitamos ayuno y nada, bueno, similar. ¿Qué pasa? Si ya la persona se movió, se agitó o incluso levantó el teléfono y vio y había por ahí un mensaje que no le gustaba, el volt enseguida ya va a cambiar. ¿Sí? Porque ahí donde intervienen las emociones, es como que nuestro volt se achica. Entonces hay que tener eso en cuenta. Por eso siempre recomiendo yo mirar la tendencia. ¿Sí? Si es una tendencia alcista, si es una tendencia hacia abajo, y ver a largo plazo y sobre un periodo de tiempo. Si un volt es una foto, es un momento, que dice, pero tampoco dice mucho. Sobre todo con una persona iniciante que por ahí no tiene la dinámica del test y te hace 30 segundos. Pero después, y esto es una cosa que por ahí te va a servir. ¿Conocés los test de la metodología Oxygen Advantage, el VOLT y el TMR? El test de Sí, máxima retención. Bueno, yo lo que hago generalmente los combino. ¿Por qué? Porque en el VOLT muchas veces me pasa una persona y me dice, no, hice 40 segundos. Ah, sí, yo ya digo, no me cierra que haya hecho 40 segundos. Entonces le digo, bueno, a ver, hagamos un TMR. ¿Cuánto te dio el TMR? 30. Ahí ya hay un problema. Porque si vos hiciste 40 segundos de volt, tendrías que tener arriba de 60 pasos de TMR. Entonces hay algo que ahí no va. claro, tendría que tener 80 pasos. Claro.
Claro, entonces, de hecho que no va. Justo hoy Mejor. día tuve una sesión con una persona que viene trabajando 10 años el yoga, ¿no? Viene haciendo respiraciones pranayama en clases y tal. Y le tomé el Volt y me dijo, tengo un Volt de 27, ¿ok? Entonces hicimos el TMR y tuvo un Volt de 30, ¿no? Entonces, claro, ahí no Hay algo está, que, hay algo que no cierra. claro, ¿no? Y lo llevo yo más que todo a la mente competitiva, ¿no? O sea, al autoengaño un poco, porque la mente es competitiva y siempre quiere estar más de los estándares, y sobre todo en gente que de alguna manera son atletas, por ejemplo, que hay competencia, es muy usual eso, ¿Sí? ¿no? Que disparen el gol, ¿no? Sí. Cuando hablé del Volt, trato de decirle a las personas, evito usar la palabra test, y si uso la palabra test, les digo que el Volt no es un test de resistencia, como sí se podría decir que es el TMR, sino que el Volt es un test de velocidad. Y les hago, sobre todo con los atletas, el paralelismo de esos que se prende la luz y tienen que tocar. Bueno, ellos tienen que tratar de identificar lo más rápido que puedan esos cambios dentro de su cuerpo. Y que ahí, ahí es donde mi cuerpo reaccionó. Porque el tener esa capacidad es lo que nos permite tener lectura de lo que nos está pasando. Que todo el software y los programas y los sensores que tenemos adentro los podemos leer, ¿sí? Si no, pasa que la mayoría de personas, también les hago el ejemplo, es como que se les prenden las luces en el tablero del auto y no se dan ni cuenta. Y después se rompió el auto, que lo llevo al mecánico, pero se me rompió el auto. Y el mecánico, señor, usted tuvo la luz del motor prendida hace 2 semanas y recién ahora se dio cuenta cuando se le paró el auto. Esto es un debate mucho más grande con respecto a la desconexión que tenemos con nuestro interior y lo que nos pasa, etcétera, etcétera. Ujú. Y la última preguntita. Sí. ¿Cómo combinas el trabajo de apnea en piscina con el apnea en ejercicio fuera de la piscina? O sea, ¿cómo utilizas la dinámica? ¿Qué usas primero? Y te diría que depende, porque por ejemplo hay personas clientes con los que trabajo que no tienen acceso a piscina o están solos y siempre todo lo que es en agua, solos no, nunca, siempre acompañado, porque en tierra no pasa nada si aguantas la respiración, pero en el agua sí, entonces cambia un poco la dinámica, pero generalmente ponerle en una sesión, en un escenario ideal, combinamos los dos. Arrancamos en tierra, después por ahí hacemos algún ejercicio quizás más intenso, porque podemos ir más rápido con mayor esfuerzo en tierra, y después vamos al agua y salimos y terminamos fuera del agua con el ejercicio, pero depende, sería muy difícil especificártelo, me tendrías que decir tal caso con tales condiciones, y si te puedo armar una estructura, pero si no, eh, es un poco más difícil. Pero depende de la persona y del acceso que tenga y eso. Gracias, gracias. Bien. Solto, tu turno. Wanda, no sé Hola, si... encantada a todos. Un Hacerte. saludo, Matías. Gracias. Quizá habéis comentado esto, no lo sé, donde estoy es de madrugada y me he Mm, puesto el despertador para poder oírlo, pero claro, llevo poquito rato. Gracias. Mi Gracias. pregunta es la siguiente. Dime. Has comentado que ponías el ejercicio de entrenamiento del SIA, de simulación de entrenamiento a la altura, el primero, antes de Sí. entrar al agua. ¿Los otros dos los haces seguidos? Eh, También, tío, depende, porque eso generalmente, sí, por ahí arrancamos como la preparación en tierra, como bien mencionaste, y después por ahí pasamos a otros ejercicios ya más de tolerancia específicos del agua, en los que por ahí cubrimos a una distancia, hacemos un esfuerzo, tenemos una sola respiración y enseguida pasamos a otro, que eso ya es más simulado de una situación de agua en la que, nada, viene el set y tenés que tener habilidad de tomar una respiración y volver a contener y lidiar con esa incomodidad y salir. O sea,
por ahí la intensidad no es, digamos, tan alta, pero en la acumulada cuesta. Pero una sesión en tierra, sí, generalmente arranca y sigue esa secuencia, como mostré O ahí. sea, para un equipo de trail, por ejemplo, que son los que yo voy a entrenar, serían perfectos estos ejercicios antes del entreno, ¿no? Sí, sí, Vale, sí, sí. vale. Sí. Vale. Sí. Vamos ya a quedar Siempre, resuelta. Muchísimas gracias. siempre y cuando teniendo en cuenta lo de digamos, la capacidad de la persona, el estado físico y todos esos pequeños detalles que entran Tan importante. pero sí, esa secuencia yo creo que está perfecta y después de esa secuencia y entre la secuencia yo siempre utilizo los ejercicios de respiración sutil, tratando de hacer que la persona y hacerlas entender que pongan su atención en recuperarse, que pongan su atención en soltar la mayor cantidad de energía y en dejar que sea todo lo más sutil e imperceptible posible. ¿Sí? Que la recuperación no sea ponerse a charlar o distraerse, sino que sea enfocarse en recuperarse, ¿sí? En tomar control de la respiración para lograr ese balance en el cuerpo, esa homeostasis que después es lo que nos permite generar las adaptaciones que queremos, porque todo lo que hacemos es para generar una adaptación, pero si no nos recuperamos no hay adaptación, entonces la condición sine qua non para mí es la recuperación, y ahí es donde para mí la respiración sutil juega un papel fundamental. Qué bueno. Va, mil gracias. Bien. Tito, ¿a vos te quedó otra pregunta o simplemente no se bajó la mano? Bien. Bueno, si Yo la no, voy a bajar también. bien. Si nadie tiene ninguna pregunta más, les agradezco a todos por estar acá. Los vuelvo a invitar que me sigan en las redes sociales, que me compartan el trabajo que hago. Y nada, y los espero a todos. Cualquier cosa me Mati, mandan después por privado las preguntas, lo que necesiten. dale. Te puedo escribir Sí, ¿qué escribime al tenías? Instagram. Perfecto. Dale. Escribime al Instagram y nos comunicamos por ahí, así ya cortamos. Si no, me van a matar de Oxygen Advantage y la hago tan larga. Gracias, Muchísimas Mati. gracias a todos. Gracias, Les Mati. agradezco de corazón estar acá por su tiempo y su atención. Un Gracias. saludo y quedo a su entera disposición para lo que necesiten. Me contactan a través del Instagram y nos vemos por ahí. You. Hasta luego.